Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:12 en la mañana, solamente para cerrar el tema del glifosato que estaba hablando. Vean, les insisto, hay que googlear para no hablar a ratos desde la ignorancia. La mejor manera, que todos somos ignorantes en muchas cosas, pero para no hablar desde el lugar común hay que googlear y buscar la información. Le envío un abrazo a Giovanna Tassi, siempre en sintonía de nuestro espacio. Nos dice: el glifosato es hijo de la gente naranja, defoliante usado en la guerra de Vietnam, causa gravísimos problemas de salud registrados en estudios por Acción Ecológica, y el doctor César Pazimiño, que es genetista, ya que digamos el doctor Pazimiño recurrentemente invitado a los medios en el contexto de la pandemia, el doctor César Pazimiño, que es genetista. Gracias, Giovanna, por ese interesantísimo aporte, y también a mi colega Cristian Salinas, siempre en sintonía de nuestro espacio. Dice: hay que recordar que incluso Colombia tuvo que inmunizar a Ecuador por la fumigación en la frontera. Esto publicó el portal elmundo.es en su momento. Gracias, Cristian, por esos aportes que justamente nos envía esta mañana. Como digo, de esto hemos comentado con base en lo que dijo ayer el presidente en el contexto del foro internacional, el foro empresarial, pero requerimos profundidad en el anuncio presidencial. Vamos a ver en qué consiste este plan Ecuador que ha planteado el presidente. Ha hecho solamente una línea central. Quieren aplicar un plan Ecuador similar al plan Colombia. ¿En qué consiste? Veamos justamente qué nos dicen en los próximos días las autoridades del gobierno. Bueno, el otro tema que sin duda ha sido noticia esta semana tiene que ver con la aprobación. Belkis se mostró sorprendida. Belkis, que todos los días está viendo lo que pasa en la Asamblea, no creía en la aprobación de la ley, ¿no? ¿Te sorprendió, Sobre no? todo porque había unos votos que no estaban tan seguros para aprobar, justamente, y eso dio un giro, dio un cambio ya en el último momento, ¿no? El tema es que no es que se aprobó la ley para el uso legítimo de la fuerza con justo 70, o sea, 100 y pico de votos, ¿no? Es decir, hablamos de un apoyo mayoritario por parte de la Asamblea Nacional. Pero, ¿qué contiene la ley de uso legítimo de la fuerza? Le hemos invitado a Luis Ángel Saavedra. Él es el director ejecutivo de INRED. INRED es la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos. Visita nuestra mesa de trabajo y le pregunté antes de comenzar la entrevista: ¿ya leyó la ley? Me dice sí. Entonces vamos a conocer su criterio. Señor Saavedra, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por la invitación. Y sí quisiera medio minuto antes de entrar en el tema de la ley, recordar que tenemos una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de glifosato, es decir, sobre el daño en la sangre a mujeres de frontera, y estos son daños genéticos. Tenemos una chica ya murió, y otras señoras están con cáncer, y ahora vamos a informe de fondo en la Comisión Interamericana. Entonces no es una cuestión así como en el aire, sino tenemos víctimas concretas con daños genéticos muy, muy concretos. ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso en la CIDH? Eso ya vamos desde más o menos el 2004, es decir, estamos para 8 años. Y vamos ya a informe de fondo, es decir, pasó ya el informe de admisibilidad. Eso quiere decir que la Comisión Interamericana ya evaluó las pruebas que presentamos y se dio cuenta de que realmente hay una razón para esta demanda. Entonces, eso alrededor del glifosato. Oiga, antes de hablar del tema de la ley de uso legítimo de la fuerza, y ya que empezó por ahí, yo le pregunto a ¿usted le sorprendió la declaración del presidente de ayer al pedir o al anunciar un plan Ecuador, señalando: Colombia tuvo el plan Colombia, Ecuador quiere proponer el plan Ecuador, Estados Unidos y Europa? Recordemos que ya se había propuesto el plan Ecuador, ¿no? Y el plan Ecuador, al contrario del plan Colombia, lo que decían en ese entonces es que lo que se buscaba el desarrollo de la frontera, la intervención del Estado en la frontera. El Estado no está presente en la frontera, y cuando hay un vacío de poder en cualquier territorio, lógicamente hay otros grupos que llenan ese vacío y que empiezan a hacer las cosas que el Estado no hace. Entonces, en ese sentido, el plan Ecuador anterior lo que planteaba es contrarrestar el plan Colombia con un proceso de desarrollo en la frontera. Ahora, cuando habla el presidente Lasso del plan Ecuador, no tengo idea de qué está diciendo. O sea, ninguno. ¿A qué se refiere? Pero yo sí, por eso decía, señor Saavedra, que yo no sé si al presidente se le ocurrió en ese momento plantear eso sin una conversación previa con su equipo, o si realmente hay una intención, un derrotero del gobierno para plantear esto.
Sí, no sabemos. Ahora, pero lo que sí sabemos son los datos. Es decir, el Plan Colombia no eliminó el cultivo de coca, no eliminó tampoco el narcotráfico. El Plan Colombia lo que hizo es dispersar los cultivos. Es decir, se concentró en la erradicación de cultivos en zonas como el Putumayo, zonas como el Catatumbo, pero se amplió el cultivo en Tumaco, por ejemplo, en todo el sur de Nariño. Y ahora tenemos más cultivos que cuando todavía se estaba implementando el Plan Colombia. Entonces el tema del narcotráfico no es un tema de represión. Ya vamos 50 años, creo, con la lucha contra las drogas y lo que vemos es que aumentan las drogas, ¿no? Entonces hay que enfocarle de otra manera. Hay que enfocarle desde el punto de vista del desarrollo en la frontera, de la sustitución de los cultivos. Hay que enfocarlo desde el punto de vista de salud, intervenir en la demanda, porque mientras haya demanda va a haber oferta. Entonces, si no hacemos nada con la demanda, la oferta va a seguir creciendo, y es lo que ha pasado. El Plan Colombia realmente no tuvo resultado, si es que el Plan Colombia era para controlar las drogas. Si es que era para eso, no tuvo resultado. Si es que era para otra cosa, como el control, por ejemplo, de las guerrillas, ahí sí tuvo un fuerte impacto porque el uso de nuevas tecnologías sí acorraló a los grupos guerrilleros colombianos hasta obligarlos a firmar un acuerdo de paz muy, muy precario, ¿no? Entonces hay que considerar estas cosas y ver para qué mismo fue el plan Colombia. Y el plan Ecuador, ni idea. Y en todo caso, a partir de esa declaración habrá que conocer si es que realmente hay una estrategia detrás de esta intención. Vamos ahora sí con lo que tiene que ver con el proyecto de ley para regular el uso legítimo de la fuerza. Finalmente, el texto fue aprobado, se habló de una discusión amplia, se recogieron aportes y demás. Yo quisiera conocer una primera mirada, una primera lectura que tiene respecto del contenido como tal en los términos que fue aprobado este texto. Es decir, la ley presenta algunos puntos interesantes, algunos puntos positivos, presenta otros puntos que son muy ambiguos, y sí presenta algunos puntos que causan preocupación. Entonces, entre los puntos, digamos, interesantes, positivos, se recoge el tema de la capacitación a los policías y capacitación con munición real, es decir, que aprendan a disparar un arma. Nosotros siempre hemos dicho, y aquí tuvimos también una campaña en esta emisora, en donde decíamos que sí, comprendemos que el policía no sale a la calle a matar, pero si no sabe disparar, termina matando. Si no sabe controlar su arma, termina matando. Entonces era también un problema de capacitación, y la ley recoge el que se capacite, que haga práctica con armas reales, con balas reales, 3 veces al año. Entonces eso es interesante. También es muy interesante el hecho de que se empiece a formar al policía desde la parte psicológica, es decir, cómo pueda enfrentar estos momentos de tensión, y también la práctica de cómo enfrentar momentos con la delincuencia, que no nos pase lo que pasó en este centro comercial aquí cerca, ¿no? En donde se ve a policías que están llegando, que se les anunció que hay un robo y llegan como que solo les faltó decir, vecina, abra la puerta, y claro, cuando sale la delincuencia les toca salir corriendo. Es decir, ese tipo de intervenciones no puede darse, y para eso se necesita práctica. Me parece que otro punto interesante también es el tema del patrocinio jurídico. Es decir, el error de un policía no puede afectar a la familia, no puede afectar el patrimonio de la familiar. Entonces, porque cuando un policía tiene que defenderse, tiene que pagar un abogado y todo, y eso afecta a la familia. Y esto tendría que pagar, o sea, se plantea que pague el Estado. Que pague el Estado. Pero aquí tenemos que hacer una distinción. Una cosa es la defensa jurídica, la defensa técnica que puede tener la Defensoría Pública, pero otra cosa es que el Estado o el gobierno intervenga, como pasó con el caso Mascarilla, como está pasando con el caso Olmedo, en donde el gobierno se pronuncia o el gobierno ofrece indultos, y eso lógicamente se transforma en un sistema de presión al sistema judicial. Entonces, estamos de acuerdo que tenga patrocinio especializado, patrocinio institucional, pero no que sea el gobierno como tal el que ya anticipe criterios, ofrezca indultos o declare ya la inocencia sin saber cuál es el proceso. Lo que pasó en el caso Mascarilla es fatal. Es decir, fue público y notorio a través de los videos cómo fue ese incidente, y por presión del gobierno el policía resultó inocente. Entonces hay que diferenciar también ese tipo de cosas, ¿no?
De acuerdo que sean patrocinados técnicamente, pero sin la intervención del gobierno, sin la presión del gobierno, y dejemos que la justicia, de manera independiente, de manera proba, sea la que establezca la responsabilidad o no responsabilidad del policía. Otra cosa que ya en el campo de preocupaciones es el hecho de que se pasa por alto la reacción escalonada del policía o del militar respecto al uso progresivo de la fuerza. ¿Cómo es eso? Es decir, hay parámetros en el sistema internacional en donde se dice, mire, primero hay que conversar y hay que tratar de disuadir, primero hay que ver cómo la situación, analizar y poco a poco ir escalonando. Ese es el parámetro internacional. Es el parámetro internacional. O sea, no es un invento del Ecuador ni un invento suyo, ese es el parámetro internacional. Es el parámetro internacional. Pero en la ley se denota de que el policía puede reaccionar no necesariamente obedeciendo a ese escalonamiento, sino reaccionar en cualquiera de los niveles. Y eso pone también un uso discrecional del criterio del policía frente a una situación, ¿no? Por ejemplo, si vemos el tema de lo que sucedió en Ibarra con la chica que fue apuñalada y que la policía no disparó, entonces ahí vemos precisamente cómo fue ese grado de escalonamiento, donde la policía primero habló, la policía quiso disuadir, pero los ratos tenía que controlar la situación y no lo hizo. Entonces, eso sí nos preocupa de que el policía o el militar tenga la facultad de iniciar en cualquier nivel. Lo cual no da cuenta de progresividad total. Lo que no da cuenta de progresividad. Nos preocupa, bueno, en el tema de la protesta social, el hecho de que se haga una excepción para disparar. ¿Cuál es la excepción? Es decir, ¿cómo en un momento de confrontación un policía puede discernir la excepción? Entonces yo me pregunto, a ver, dice, si está en riesgo la vida o la integridad física de alguien, ¿qué pasa si un manifestante tiene una piedra? Va a tirar una piedra, ¿le disparamos? ¿O qué pasa si el manifestante va a lanzar una bomba molotov? ¿Le disparamos? ¿O qué pasa si en las protestas de mujeres una de las chicas van con los sprays violetas y empiezan a lanzar tinta a la policía? ¿Le disparamos? Es decir, ¿cuál es la excepción? Eso no está claro. No, dice de manera excepcional y contra la persona. Es decir, eso le da la facultad al policía de identificar bajo su propio criterio cuál es la persona a la que tenemos que disparar. O cuál es la persona que se convierte en una amenaza. Ahí se deja a discreción del policía. O sea, si el policía ve que tal vez un manifestante tiene una piedra y la va a lanzar, le dispara. El policía podría considerar que hay un riesgo y le dispara. Podría. Claro, podría. O podría entre la piedra y la bomba molotov y el spray. Es decir, ¿cuál es la forma de discernir para disparar? Sin embargo, eso está determinado en el artículo 25 del texto. El numeral 3. El numeral 3. Ese numeral 3 dice: por regla general, se prohíbe el uso de la fuerza potencial e intencionalmente letal en contextos de reuniones, manifestaciones o protestas sociales pacíficas. Las armas de fuego no son instrumento para controlar o gestionar las reuniones, manifestaciones o protestas social pacífica y bajo ningún concepto pueden emplearse para fines de dispersión. ¿Esto no da cierta claridad respecto de la preocupación que se mantenía en este artículo? El momento que dice de manera excepcional borra todo lo anterior. Hay una contradicción a su juicio. En el mismo artículo. O sea, usted sigue leyendo y ahí dice de manera excepcional, entonces con eso borra lo anterior. O sea, borra la protección. Criterios, de ahí vienen estos numerales. Exacto. Entonces, sí, porque esa es la ambigüedad de algunos puntos, de algunos artículos de la ley, en donde se pone toda la carga de protección, pero finalmente termina con una línea, un párrafo en donde borra lo anterior de manera excepcional. Entonces, estas cosas que pueden darse o prestarse para ambigüedades, para una actuación discrecional, son las que sí nos preocupan, ¿no? La ley, como digo, tiene muchos aspectos positivos, pero sí tiene estas imprecisiones, estas ambigüedades, que con una frase borran lo anterior. Pero ahí, si me permite, hace referencia a hacer uso legítimo de la fuerza de manera excepcional. Ahí entonces, ¿cómo estamos concibiendo este uso legítimo de la fuerza? ¿Bajo qué mecanismos? ¿Bajo qué herramientas? Cuando en este mismo numeral que acababa de dar lectura
precisa que el uso de armas de fuego no será permitido, digamos, un poco para interpretar lo que dice el texto. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por uso legítimo de la fuerza como tal? Miren, el uso legítimo tiene que estar establecido, tiene que estar descrito, o sea, tiene que estar en el artículo, tiene que estar claro. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Lo que hemos dicho es, tenemos que clarificar varias cosas que están en la ley. Acá, por ejemplo, me escribe, le envío un abrazo a Carlos Páez Pérez. Me dice, ¿quién califica cuándo una protesta deja de ser pacífica? Cuando queman una llanta o lanzan una piedra, me dice Carlos. Sí, es decir, esa es otra de las cosas cuando decimos, a ver, ¿qué es lo violento? ¿No? Digamos, hay grupos que entran en la protesta social que su afán es confrontar con la policía. Es decir, no voy a calificarlos de buenos, malos, de infiltrados, lo que sea, pero tienen la consigna de confrontar con la policía. Digamos un chico de estos que se lanza a patear un escudo de la policía, ¿se convierte en violento? O sea, ¿es violento eso? ¿Y eso le da ya la potestad al policía de dispararlo? Déjeme leerle un mensaje que acabo de recibir en la interacción de nuestra audiencia en Facebook. Nos escribe Joffre Orlando Mora. Él dice que trabajó como investigador en el CIAT, que es el Servicio de Accidentes de Tránsito, y dice: se sabe que el policía puede identificar el tipo de agresión. Su entrevistado, refiriéndose a usted, debe estar actualizado. Los policías tenemos 2 veces al año la capacitación en derechos humanos, y sabemos cuándo es una agresión letal o una agresión no letal. Dice una persona que entiendo es policía o tiene algún vínculo con la policía. Es el comentario que yo le traslado. Sí, ahí es lo que dije antes, ¿no? Lo positivo de esta ley es que da mucho énfasis a la capacitación. Eso es bueno. Y que sea capacitación real. ¿Qué hemos tenido hasta el momento en la policía? Hemos tenido cursos de derechos humanos, charlas de derechos humanos de 1 hora, de 2 horas. Pero si uno recibe una charla, no significa que está capacitado. Y en eso también hemos sido claros con la policía, en las reuniones que nosotros hemos tenido con jefes policiales, les hemos dicho, es decir, el hecho de que ustedes, a mí me han invitado a dar una charla en la policía sobre derechos humanos, y con eso justifican la capacitación. Yo les he dicho, miren, no, esto no se trata de una charla, no se trata de ir 2 horas al cuartel de policía en Posiquí y tener a 200 policías ahí y darles una charla. Se trata de hacer un proceso de capacitación, un proceso de enseñanza, y eso implica un módulo, no implica una charla. Porque usted con una charla puede tener una sensación de que sabe, pero el momento que tiene que reaccionar no sabe reaccionar. Y es lo que hemos cuestionado de la policía. Lo mismo del uso de las armas, es decir, una cosa es que le den el arma y le digan para allá dispare, y otra cosa es el momento que tenga el arma en la mano. Entonces, nosotros sí pedimos, y hemos sido muy directos con la policía, de que se establezca un módulo de acción, un módulo de actuación policial. De hecho, nosotros estamos trabajando en esto, en un módulo de actuación policial frente a la delincuencia, un módulo de actuación policial frente a la protesta social, que lo tienen otras policías. En México, por ejemplo, la Brigada Barabunda por la Paz logró establecer un acuerdo con la policía de un módulo de un protocolo de actuación policial. ¿Qué implicaría este tipo de protocolo? Es decir, cómo ciertos parámetros, ciertos artículos que están en esta ley, los clarificamos hacia la actuación concreta de la policía en una manifestación. Es decir, cómo eliminamos este tipo de excepcionalidades, o cómo eliminamos este tipo de libre criterio que pueda tener un policía, pero esto de una manera más programática, de una manera más técnica, más periódica, para que se vaya convirtiendo en un hábito. Como digo, una charla, sí, la policía justifica con una charla, pero una charla no convierte en un hábito la actuación o la actuación policial. Entonces, estas son algunas cosas. Nos preocupa también, por ejemplo, la imprecisión que se tiene sobre el uso de los vehículos, el uso de lo que llaman ahí móviles, elementos móviles, el uso de la motocicleta para la represión de la protesta social. Eso no está claro tampoco. No hay una prohibición expresa
para la agresión que se tiene con las motocicletas de la protesta o con los caballos. Eso le iba a preguntar, sí. Los caballos, también se incluyen los caballos. O sea, hay un artículo en donde sí, se establece que se prohíbe el uso de animales adiestrados y todo, y otra vez la excepción. Es decir, salvo para tales cosas. Entonces, estas excepciones que se ponen al final de ciertos artículos son las que nos preocupan porque, como le dije antes, esto borra la buena intención que pudo tener el legislador de establecer prohibiciones muy concretas, y estas prohibiciones salvo unas excepciones. Acá me dicen, y con esto voy cerrando, ¿qué pasa cuando el delincuente estaría con un arma réplica, dice, y la sensación de amenaza es real? ¿Eso está claro? Nos dice un oyente. A ver, ese es un problema. Hemos tenido, no aquí en Ecuador, pero sí hemos tenido casos en otros países en donde se disparó y finalmente resultó que el delincuente tenía un arma de juguete, ¿no? Lo que se dice ahí, un arma réplica. Entonces, el policía tiene que también aprender a distinguir qué es lo que está usando el delincuente. Es decir, nosotros como organización de derechos humanos no estamos defendiendo al delincuente o a la delincuencia. Nosotros defendemos los procesos, que los procesos se den en el marco de la ley, que no podamos permitir la liberalización de la violencia policial. ¿Por qué razón? No, muchas veces dicen, no, ustedes solo protegen delincuentes. Decimos, miren, el cuerpo del delincuente es el cuerpo de práctica de la policía para el control social. Si dejamos que la policía practique en el cuerpo del delincuente la ejecución extrajudicial o la tortura, esto luego lo va a pasar al manifestante y luego lo va a pasar al ciudadano común, lo va a pasar a su esposa, a su casa, a la violencia intrafamiliar. Cuando un policía se deshumaniza porque practica en el cuerpo del delincuente, es muy fácil que esa tortura, que esa ejecución extrajudicial, que esa violencia, la traslade luego al común de la gente, al común de la sociedad. Por eso nos preocupa que en el caso del enfrentamiento con la delincuencia se dé en los parámetros en el que se establezca un debido proceso, pero en el momento que un policía tiene que disparar, tiene que disparar. Es decir, eso está muy, muy, muy claro. Tiene que disparar para proteger la vida de terceros, para protegerse a sí mismo, o sea, tiene que disparar. Una cosa adicional, me dice acá Natasha Rojas, que está en sintonía. En octubre, sin ley, la represión de la policía fue desmedida, se refiere a octubre de 2019. Varias personas perdieron sus ojos. Ahora pregunta, ¿cómo va a actuar la fuerza pública? Mensaje de una de nuestras oyentes. Primero, no puede haber disparos directos. Lo de octubre, lo del 2019, no fue solamente Ecuador. O sea, no puede haber sido una coincidencia que haya gente que perdió ojos en Chile, que perdió ojos en Ecuador, que perdió ojos en Colombia, que perdió ojos en Haití, que perdió ojos en Francia, ¿no? Con los chalecos amarillos. Es decir, esto no pudo ser una coincidencia. No puede ser una coincidencia que en Colombia, en Chile, en Ecuador se use la motocicleta para embestir a la gente. No puede ser una coincidencia. Entonces, esto nos da la pauta de que hubo un programa de adiestramiento, un programa de capacitación en este sentido. Es decir, y ahí tenemos que voltear los ojos a Palestina. En Palestina es muy común que pierdan ojos, ¿no? Y es la policía israelita la que hace eso. Y todos estos países, incluido Francia, el denominador común es que se adiestraron con israelitas. Entonces no puede haber sido una coincidencia que en todos los países pierdan ojos. ¿Usted cree que el presidente debe vetar el proyecto? ¿O cuál debe ser el pronunciamiento del presidente? El presidente debe aclarar estos aspectos confusos. O sea, por vía de un veto, entonces. No creo que se deba vetar la ley. O reglamento. Vetarla parcialmente, ¿no? Sí, pero aclarar por qué y poner propuestas. Nosotros no estamos en contra de la ley como tal. Nosotros cuestionamos ciertos artículos claros, que no están claros, que están imprecisos, o esos artículos que con las excepciones borran la buena intención de protección. Entonces, y claro, si finalmente hay una ley en donde se mantiene este tipo de ambigüedades, nosotros sí vamos a hacer una demanda de inconstitucionalidad, no de la ley, sino de determinados artículos
que nos parecen que no son precisos y que rompen con el deseo de proteger a las personas. Correcto. Señor Saavedra, gracias por el tiempo y por su visión acá compartiendo con nuestra audiencia sobre el contenido de esta ley. Muy amable, gracias. Muchas gracias también. Gracias a Luis Ángel Saavedra, él es el director ejecutivo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED. Su visión sobre el contenido del proyecto de ley para el uso legítimo de la fuerza nos ha hablado de algunas ambigüedades que a su juicio deben ser aclaradas en el marco probablemente de un veto parcial. Veamos cuál es la decisión que adopta el presidente de la República en el curso de los siguientes 30 días, porque tiene un plazo de 30 días para pronunciarse el jefe de Estado. Lo dijo en la primera hora.